con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción e infraestructura. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Bien, Carlos, esta semana tenemos, y amigos televidentes, esta semana tenemos nada menos que al exministro de Economía, Alonso Segura. Vamos a hablar de economía, de finanzas y por supuesto también de nuestro evento Expo Arcon. Justamente Alonso Segura es el presidente del Foro de Clima, Inversiones, Mercados y Precios, ¿no? Tema muy importante, sobre todo el decreto de urgencia 004. Tenemos que poner mucho énfasis en esta norma para la reactivación de la construcción. Así es. Tras la pausa, entonces, venimos con esta importante entrevista. El Grupo Digamma llevará a cabo todos los años el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcon será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como 4 ruedas de negocio, Expo Ferretera y Distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y de PromPerú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Alonso Segura, exministro de Economía y presidente también de nuestro foro en Expo Arcon sobre clima de inversiones, mercados y precios. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, Alonso, queríamos saber, entrar un poco primero al tema de la economía y qué está pasando hoy en día, y luego ya entrar un poco a lo que tiene que ver con nuestro programa, que es el tema de infraestructura y construcción. ¿Cómo ves hoy en día nuestra economía? Se habla de un sector minero con proyecciones, ya tenemos las inversiones, ¿no?, de cerca de 4.700 millones, con algunos proyectos nuevos que podrían salir importantes, pero en general no se está sintiendo este boom de los precios de los minerales. Entonces, tú que eres un especialista en el tema, ¿qué es lo que está pasando? Sí, mira, resulta paradójico porque el desempeño de la economía peruana históricamente, y hay mediciones al respecto, se explica en un 60% por lo que pase fuera del Perú, ¿no? Y desde hace ya un poco más de 2 años, el piso, el punto más bajo de los precios de minerales y de toda nuestra canasta exportadora fue en enero del 2016. Impacta en la economía con un poquito de rezago, digamos 2 trimestres, 3 trimestres, pero ya digamos el tercer trimestre del 2016 debió sentirse, ¿no? No es que no se ha sentido, yo creo que la pregunta es al revés. Imagínate cómo habría estado la economía el año pasado si no hubieras tenido el crecimiento más fuerte de metales en 7 años. Hubiera sido catastrófico. Los commodities se dispararon y equilibraron algo el déficit. Te han equilibrado los factores internos que te están generando que la economía realmente no pueda despegar. Internamente, ¿qué está pasando? Yo creo que una serie de factores, algunas que se pudieron evitar, otras que no se hubieran evitado, ¿no? La recaudación fiscal ha afectado.
afectaba, pero digamos, cuando tú induces una desaceleración de la economía, justamente jalas la recaudación más abajo. Entonces, lo que sí se pudo evitar fue, por ejemplo, ese tremendo ajuste fiscal de fines del 2016, del cual hasta ahora no hemos realmente salido porque la inversión pública no se ha normalizado, sobre todo la del gobierno nacional, y te afecta recaudación, etcétera, tiene impactos fiscales. Esos errores, ese es el más significativo, pero esos errores de política económica te afectaron la confianza de los agentes, te generaron una pérdida de dinamismo, la cual todavía no sales. Hubo después otros dos factores domésticos que también te afectaron. El niño, no en la magnitud que se dice, de haberte costado 0.25 el PBI, y el efecto lavajato, ¿no? Pero el efecto lavajato tampoco en el pasado te afectó tanto. En realidad lo que te ha generado un efecto propagación fue el famoso decreto de urgencia 003, que, como se dice, te rompió la cadena de pagos. Evitó que puedas trasladar proyectos a terceros, evitó que puedas pagar proveedores, entonces te generó todo este efecto multiplicador. Y eso también fue un decreto mal dado, ¿no? El decreto de urgencia, el 003, el nuevo texto, ¿va a ayudar en algo a resolver este problema? Porque si no, debería ayudar. Si quieres te lo aumento un ratito, pero para sí. cerrar el diagnóstico. Y el otro gran tema que ha estado afectando es toda esta incertidumbre política, digamos, las discrepancias entre ejecutivo y legislativo, y todo digamos, esta posibilidad de una vacancia, ahora otra nueva vacancia. Entonces todo esto te afecta el clima de inversión, de generación de empleo, etcétera, ¿no? ¿Qué se espera para el 2018? Yo creo que aún teniendo un año mediocre, vas a crecer más que el 2017, ¿no? 17. Pero yo no creo que llegue a 4, yo creo que va a estar más en torno al 3, 3,5, va a depender de una serie de factores, pero mientras que el mundo te acompañe, como está ocurriendo, te va a generar un piso, ¿no? Respondiendo a tu pregunta sobre el proyecto de ley que sustituiría al DU 003, es una norma mejor pensada. ¿Cuáles eran los objetivos, digamos, de esta norma original? Digamos, tenía 3 o 4 objetivos. Digamos, uno era que el Estado pudiera ser indemnizado por los actos de corrupción. Lo segundo era generar incentivos para que hubiera delaciones y las empresas dijeran efectivamente yo también cometí actos de corrupción, etc. Y el tercero era proteger la cadena de pagos. Es decir, proveedores, las familias, los empleados no se vieran perjudicados. El problema es que realmente el único objetivo que a medias protegió es al Estado, pero a medias porque no se pudieron hacer las ventas de las empresas tampoco. Entonces, siempre veamos el caso de Chuck, ya más de 7 meses y no autorizan la venta, ¿no? Además, perdón que te interrumpa, Sí. además un tema que lo repito varias veces, ¿no? Que lo ha dicho el presidente de los proveedores que tienen deudas, ¿no? De 14 países donde ha explotado lo de Odebrecht, en 13 el gobierno se ha puesto de acuerdo con la empresa para seguir adelante y que no sean afectados los... Exacto. Y solo un país, Perú, por decirlo de alguna manera, ha mandado al diablo todo y ahora te explico el porqué. Entonces, esos objetivos realmente no los lograron. El segundo, de incentivar relaciones, claramente no, porque era, si yo digo algo, peor, me caen con todo. Y el tercero, romper la cadena de pagos, creo que es clarísimo. No hubo ventas, no se puede hacer pagos a proveedores, o sea, quedaron cientos de empresas. ¿De cuánto estamos hablando? Porque, a ver, tú has dicho que esto es peor que el niño, peor que el lavajato. Entonces, te lo amplifica. Hay que cuantificar esto para saber te lo cuánto. amplifica. Mira, el Ministerio de Economía te habla de 30.000 millones de soles. Yo creo que no es tan dramático tampoco, ¿no? Pero sí podrías estar hablando de algunos múltiples cientos de millones de soles y quizás algunos pocos miles que se pueden quedar empantanados, ¿no? Ahora, esta norma, ¿por qué es mejor? Porque es perfectible, ojo, tengo algunas observaciones también bastante precisas al respecto, pero digamos, conceptualmente, ¿qué debía hacer la norma? Debería discriminar, o debió la anterior, entre lo que es un proyecto que tú quieres que continúe, una empresa que quieres que pague la penalidad correspondiente, pero no la quieres matar, porque si la matas, no puede pagar ni penalidad, ni deudas, ni proveedores, ni nada, y los directivos o los funcionarios de las empresas que hayan delinquido, porque no podemos creer que en una empresa de 30.000 trabajadores, una empresa de 500 trabajadores, todos son delincuentes. Todos son delincuentes. O sea, identificas quiénes y esos que efectivamente cometen delitos son los que tienen que ir a la cárcel. Pero el decreto como que te ponía todo en un saco y entonces separó todo, ¿no? Este proyecto de ley sí te permite generar mecanismos para hacer esas diferencias.
creo que va a funcionar mejor. Nada es perfecto, igual hay incertidumbre, pero debería permitir que por lo menos algunas empresas progres se salven. Por ejemplo, un ejemplo pequeño. Cuando tú dices el procurador va a determinar la compensación al Estado y no lo hace, no hay mecanismos claros, tú eres una empresa y quieres ir al banco a pedir un financiamiento, no te pueden prestar. Lógico. Porque dicen, yo no sé cuánto de tu flujo de caja se va a comer esto. Cuando tú le das un porcentaje cierto, ya por lo menos dices, esto de mi flujo de caja va a estar emposado en un fideicomiso para efectos de las futuras reparaciones. Pero esa otra parte queda libre y ya podrá el banco determinar. No los pueden quebrar, pues. Si te presta o no te presta, ¿no? Puede que sean igual muy conservadores, en algunos casos digan, aún con eso, no veo solo la parte financiera, prefiero abstenerme. Pero te genera la posibilidad, por lo menos, de que hay empresas que puedan continuar operando. Afinando, ¿no? un poco el tema proveedores, sobre del todo, procurador, ¿no? que ha hablado de 3.000 y tantos millones, y que el presidente Kuczynski ha dicho que es una exageración, la presidenta del Consejo de Ministros la indemnización. también. Exacto. Pero, ¿tú crees que ese es el monto? O sea, ¿te parece, en temas macroeconómicos, uno debe más o menos tener algunos cánones para poder llegar a una cifra? Mira, no he entrado en detalle. Pareciera que es una cifra algo alta, pero eso ya le corresponde al Ejecutivo pronunciarse y dar los criterios de cuál va a ser la compensación, ¿no? ¿Qué hacemos este 2018? Sobre todo porque no tienes, hay un tema que es, en varios casos no has hallado ni siquiera que haya culpabilidad, o sea, es presunción. O sea, está demostrado, y han dicho en línea 1, hubo coima en Interoceánica, hubo coima, pero algunos, por ejemplo, dicen en gasoducto no se ha dicho que haya, o sea, algunos creen y se tiene que investigar. Entonces, tienen que tener cuidado con lanzar números al aire sin tener, digamos, la evidencia respectiva, ¿no? Pero más allá de la penalidad en el caso de una empresa puntual, el mecanismo es lo que importa. Y este mecanismo, el nuevo, si lo aprueban, que es urgente. ¿Tú crees que está mejor que el anterior? Sí, le va a dar, por lo menos, le va a permitir operar. Algunos igual no se van a salvar, pero digamos va a permitir que la cadena de pagos se restablezca, por lo menos en ciertos casos, ¿no? Alonso, ¿qué te parece el gobierno en este momento, la estrategia o el manejo económico que ha tenido hasta el momento? ¿Cuál es tu opinión sobre esto y qué te parece que debería cambiar o mejorar, o cuál debería ser la estrategia, teniendo en cuenta que, como tú lo has dicho hace un rato, estamos en un ciclo de un boom minero, gracias a los precios, por supuesto, pero se están abriendo, por ejemplo, las minas que estaban cerradas de zinc, ¿no? Entonces hay muchas cosas por hacer, pero si no tenemos un adecuado manejo, primero, por favor, tu opinión sobre lo que estamos haciendo. Mira, con la fuerte subida, el zinc ha subido más de 100%, ¿no? Hasta hace unos días el cobre estaba 60% arriba, ahora ha caído un poco, pero está arriba de 50%, ¿no? O sea, es un impulso muy fuerte. Entonces, la minería tiene su propia dinámica, que responde a las condiciones internacionales de precios y la perspectiva hacia adelante, ¿no? Entonces, por eso es que tú ya ves la inversión en exploración subiendo 20 y tantos % en la segunda mitad del año pasado. Incluso en petróleo. Y eso, claro, en petróleo, y eso te va a arrastrar sectores que se llaman de demanda interna. Te dicen, ¿por qué la construcción se caía? Pues si tienes proyectos mineros, que antes decías un proyecto minero son 2.000 millones de dólares, y ese proyecto se termina y no hay uno nuevo, son 2.000 millones de dólares menos de facturación para el sector construcción, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, pintan, digamos, contablemente como construcción demanda interna, pero en realidad hay una parte del sector construcción que responde al sector minero directo. Por eso ahora tú vas a ver que se comienzan a dinamizar. Pero más allá de los factores que no controlamos, porque los temas mineros no los controlamos. Puede venir un super boom, puede venir un boom mediano, o puede que los precios se vuelvan a caer y ahí queda la cosa, ¿no? Entonces eso no lo controlas realmente. Pero ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo aprovechas? Ahí viene la otra parte. Aprovecharlo, bueno, permitir que los proyectos puedan caminar. Tienes que tener procedimientos más ágiles para licencias ambientales. Para ellas se creó la ventanilla ambiental, integral, licencia ambiental global. Estaba funcionando, hay que ver qué es lo que está ocurriendo, pero sí estaba funcionando. Hasta donde yo me fui, hablé con la Sociedad de Minería y estaban muy contentos con lo que se había hecho. Si hay que hacer ajustes, hay que hacerlos, pero sí, eso sí está funcionando. Manejo de conflictos sociales, y eso sí te lo digo, como país no hemos logrado encontrar, ni el gobierno anterior, ni el previo, ni el actual, ni este manejo, pero está peor porque ya ante cualquier situación... Se ha controlado. Sí. Eso es lo que tienes que hacer porque hay la dinámica propia de precios, pero ahí viene el resto de la economía, y ahí te hago la pregunta, a mí se las volteo.
¿Cuáles son las grandes reformas de este gobierno que ustedes me pueden mencionar? Estructuralmente yo ninguna. No, ninguna. Ese es el problema, no hay. Entonces, un gobierno tiene que lidiar con el corto plazo, y en el corto plazo, por ejemplo, la política fiscal que tiene que ser contracíclica, metieron la pata, el ajustón, fiscal, etc. Muy mal. Pero después otras políticas de más largo aliento, y tampoco hay. Ese es el problema. Entonces yo creo que la sensación de los inversionistas, y la gran parte de la inversión es doméstica, ojo, de la inversión privada, 3/4 partes es doméstica, es inversión capitales nacionales, grandes, medianos, chiquitos. Creo que ven eso como que dicen ¿para dónde va el barco? Alonso, no es una situación de crisis, pero como dicen, ¿cuál es el norte? Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Te tengo que interrumpir para poder saber. Tú has sido ministro de Economía. Hoy día tenemos la reconstrucción que no funciona. Y eso parte básicamente de las normas que emita el MEF coordinadamente para que la ejecución sea viable. Y encontramos un sistema de contrataciones que no sirve hasta la fecha, y cómo se ha diseñado también el sistema de reconstrucción, en el cual antes a Pablo, ahora a Edgar, no está funcionando porque no es un tema de liderazgo ni nada, es un tema de estructura de la forma de ejecución. Y acá hay tantos ministerios que les han dado más plata, más funciones y no están ejecutando. ¿Qué hubieses hecho tú en el caso de la reconstrucción nacional? Mira, ese es un muy buen ejemplo, porque con ese mismo, digamos, con esta misma ley, sistema de contrataciones, para nosotros prevenir lo que iba a ser el Niño del verano 2016, que al final llegó un año después, en cuestión de 3 meses metimos casi 3.000 millones de soles a prevención. Sí, lo de Chosica lo hicieron ustedes en un año. Y el norte, o sea, el río Piura se desbordó cuando pasó casi 2.500 metros cúbicos por segundo. El año anterior se había desbordado con 500. Imagínate si se hubiera desbordado con 500. O sea, Piura desaparecía, por citarte ejemplos, ¿ok? Pero, como te digo, muy rápidamente ejecutamos más de 3.000 millones de inmediato en prevención. Y te preguntas, ¿cómo? Y eso es lo que algunos dijimos en su momento cuando discutieron la creación de la Autoridad de Reconstrucción. Lo dije yo, recuerdo que Piero Guesi escribió un artículo, que fue ministro de Producción del gobierno en el que yo participé, y dijimos, no reinventen la pólvora. Cuando tú creas autoridades únicas, SARES de ese tipo, para algo que requiere un esfuerzo monumental, pero no tienen capacidad de ejecución, te pasa lo que te pasó con Forsur en Pisco. No se mueve nada, porque no tiene capacidad de ejecución. Dijimos, repliquen lo que ya hay. Nosotros creamos el COEN y los ministros, el ministro de Economía, lo presidía, la labor de prevención la presidía el ministro de Agricultura, que es el ministro ejecutor, pero íbamos el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, y los ministros que tenían rol de ejecución, transportes y comunicaciones, educación, ¿pero salud. qué medidas concretas hubiese puesto? Es que se sacó un régimen, pero es que viene, lo primero es, ¿quién tiene que estar encargado de eso? ¿Quién lidera? ¿Quién lidera? Los ministros. Directamente nos reuníamos todas las semanas en el COEN, en el Ministerio de Defensa, y reportábamos en Consejo de Ministros los avances. Y entre semana tenías que hacer que avancen todos los expedientes, donde el MEF, por inversión pública y por presupuesto, tenía que estar empuja y tenías el equipo en campo. Y eran los ministros directamente, y son los que tienen capacidad ejecutora y capacidad de decisión. Teníamos un régimen especial, además, adecuado como el régimen de menor cuantía de la ley de contrataciones, que te permitía hacer la contratación más ágil. Entonces, lo que debieron hacer es algo similar, replicar eso nada más, pero se fueron por un esquema que es en la práctica un Forsur sin directorio, sino con una persona. Pero lo que pasa es que ahí esa persona no tiene capacidad de decisión. Los ministerios, los funcionarios de los ministerios no le hacen caso, porque no es, ni siquiera es el ministro. Y tampoco las regiones. Y tampoco las regiones. Y lo otro es que trasladaron mucho. O sea, cuando tú quieres hacer obras, nosotros no trasladamos. Y tuvimos oposición de gobernadores regionales. Pero ojo, que tampoco eso es bueno, porque ustedes concentraron mucho poder, y cuando el gobierno en la época de Ollanta no llegó a ejecutar la inversión pública, bajó, justamente se dijo porque el MEF estaba amarrando el macho. Pero ahí tampoco es cierto. Te digo, en los dos casos, y puedes verificar los datos. En ese caso estabas contra reloj. Acá también estabas contra reloj, poder sacar a la gente de las carpas. Entonces tú tienes que hacerlo con quien ejecuta más rápido. Y quien ejecuta más rápido es el gobierno nacional. Por eso ejecutamos tan rápido. La ejecución del gobierno nacional fue muy superior a las regionales y locales en la prevención, por ejemplo, y en general es más alta. Si tú tienes que hacer un tratador monumental y tú tienes que licitar, te voy a decir un número, 350 puentes,
Si tú haces 350 licitaciones, ¿tú crees que vas a avanzar? No, es complicadísimo. Tienes que empaquetarlo, pues. Ese es el punto. Tienes que empaquetarlo. Para empaquetar tiene que hacerlo el gobierno nacional y hacer licitaciones más grandes. Y lo otro es, si hay una falacia, porque se dice que al final el gobierno humano la inversión pública cayó. Pero la inversión pública del gobierno nacional creció 23 y 22% en los últimos años. La del gobierno nacional, 20 y tantos % por año. Eso es inmenso. ¿Qué es lo que se cayó? Los subnacionales. ¿Por qué? Porque el 2014 atípicamente metieron precios, se congelaron las cuentas de varios gobiernos regionales y de algunos locales. Y se congelaron en lo que era su último año de gestión, que típicamente gastan muy rápido. Y el siguiente, 2015, era primer año en que no saben gastar. El Ejecutivo, el Gobierno Nacional, compensó eso, subió 20 y tantos %, pero no llegó a compensarlo del todo. ¿Pero qué estamos viendo ahora? La foto invertida. Ahora el Gobierno Nacional se cae. El último año, en el 2015, ejecutamos 14.000 millones de inversión presupuestaria, fuente presupuestaria, incluye defensa, etc. Están en 10.000. Sí, no, es terrible. Quienes están jalando hacia arriba son los gobiernos regionales y locales. Entonces el Gobierno Nacional todavía no entiende en este gobierno cómo hago para ejecutar. Esos son temas de gestión. Ahora, es tan grande la bolsa invertible el 2018, o sea, tu presupuesto para invertir de acuerdo al marco macroeconómico multianual pasaba de 32.000, creo 33.000 millones, como a 42.000, de 34.000 a 42.000, ¿ok? Son 8.000 millones extras, pero como a veces subejecutaron como 2.000, tienes como 10.000 millones adicionales sobre una base como de 30.000. Eso es un incremento de más de 30% en el presupuesto. Es fortísimo. ¿Eso qué te permite? Que aún teniendo un porcentaje de ejecución no muy alto, mediocre, digamos, En cifras, tu inversión real en cifras suba. Eso es alto. Pero tienen que tener cuidado, porque recuerden que el 2019 comienza la consolidación fiscal. Entonces ya el crecimiento de la inversión pública es muy moderado y de hecho el gasto corriente hasta cae. Entonces lo que no pueden es meter mucha obra que genere efecto arrastre. Claro. Porque entonces después no puedes parar digamos, el envión que generan. Entonces van a estar en ese dilema. Hoy día tienen toda la plata del mundo, pero el próximo año ya van a tener restricciones. Sin embargo, los comentarios sobre el nivel de endeudamiento que habla Juan Mendoza en un video que está corriendo y se ha vuelto viral, es de que en los últimos prácticamente año y medio de gestión del gobierno de PPK, hay un endeudamiento que ha duplicado la cifra de Ollanta-Humala en los 5 años. O sea, ¿es tan así este tema? El endeudamiento está creciendo, no es tan así, pero es natural. Hay quienes dijimos, fuimos pocos, que esta ampliación de la trayectoria fiscal, de la trayectoria de déficit, 2 oportunidades. La primera, porque la ampliaron simplemente, ni bien entraron, y la segunda a raíz del niño, pero que le hicieron todo déficit adicional. No es que dijeron una parte la sustituyo gasto que ya existe y una parte amplió, sino todo fue adicional. Implicaba una trayectoria de déficit muy, muy fuerte. Es decir, un país que está acostumbrado a no tener déficits, evidentemente con la caída de precios pasas a déficit, pero tu déficit más alto había sido 2 y pico. Ahora vas a tener un déficit que es mayor a 3% por 3 años consecutivos, por lo menos. ¿De acuerdo? 13 déficit, 3% de déficit, o 3,5 como es este año. 3,5 son más de 7.000 millones de dólares, ¿ok? Como 8.000 millones de dólares. Estás hablando de 26.000 millones de soles de hueco que tienes que financiar con deuda. Entonces, lo que es natural es, evidentemente, a un déficit tan grande tienes que financiarlo con deuda, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa, pero nos queda ya poco tiempo y quisiera que nos des sobre otro tema. ¿Qué opinión te merece el decreto de urgencia 004? El decreto de urgencia 004, para que la audiencia entienda, es uno que salió hace unos pocos días. En realidad lo que te hace es un decreto de financiamiento, le permite al Estado tomar más deuda. ¿Por qué? Porque como el año pasado no ejecutaron bien, pero comprometieron recursos, llegaron a una etapa antes de ejecución, se les armó un monto muy grande de proyectos que están listos para empezar. Y hay este concepto de continuidad de inversiones, que es cuando llegas a cierta etapa del ciclo de inversión, ya listo para ejecutar,
que no muera el proyecto, que continúe el año siguiente. ¿Pero tiene financiamiento de verdad? No, lo que pasa es que usualmente esta continuidad era 500 millones de soles, 600 millones de soles, entonces con flotante de deuda y lo acomodabas en tu techo de 30.000. El problema es que este monto puede ser entre 2.000 y 3.000 millones esta vez. Entonces no tienen recursos disponibles en caja y por eso el DU lo que hace es identifica de dónde agarro plata para financiar. Eso es lo que hace el DU. Y para terminar... Para que no se queden sin financiamiento. Claro. Para terminar, Alonso, tenemos en julio Expo Arcón, el gran evento de la construcción e infraestructura en Lima, donde tú vas a tener como presidente de uno de los foros de climas de inversión, mercados y precios. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo ves todos estos temas? Además, los vamos a conversar en el evento Expo Arcón, pero además ¿has pensado un poco en los invitados? ¿Cuáles son tu idea del programa? Sí, no te puedo dar nombres porque todavía recién, hace unos pocos días conversamos sobre los invitados, ya les di una lista de los que yo recomendaría. Este evento, para que tengan una idea, es un evento muy grande sobre construcción, infraestructura en sentido amplio, ¿no? El año pasado yo presenté, fue uno de los expositores en una de las mesas, este año presido una de las mesas, ¿no? La idea de la mesa en la que voy a estar yo es que vea un poco los temas más generales, más macro, de cómo se ve la situación económica y cómo incide el sector construcción en el desempeño económico, ¿no? Porque los otros son otras 7 mesas, si te fijas, son más sectoriales, más puntuales. Sí. Entonces, esta va a ser la mesa donde vas a tener gente más mi perfil, que te va a hablar de un poco la coyuntura externa, cómo incide en construcción, en minería, cómo incide en construcción, te va a hablar del clima interno, te va a hablar de, en ese momento vamos a estar a mitad de año, cómo va la ejecución de la inversión pública, si funcionó el famoso proyecto de ley que evita que se rompa la cadena de pagos. O sea, te va a dar una aproximación más desde arriba, entrando a las implicancias para la economía del sector construcción, ¿no? Muy importante. Y van a haber expositores, digamos, de mi perfil, digamos, ¿no? Tipo estudios económicos, técnicos. Gracias. Así que va a ser un evento imperdible y este foro imperdible también. Ok, Alonso, muchísimas gracias por estar en nuestro programa en Perú Construye, además por ilustrarnos en estos temas que son a veces un poco más complicados, ¿no? Para poderlos entender, y esperemos que el Perú pues tome nuevamente la senda del desarrollo y el crecimiento, y que aprovechemos estos ciclos de mineros que a veces se nos pasa el tren, como se dice, ¿no? Y si no sabes cuánto van a durar, ¿no? Hace unos días una caída muy fuerte de bolsas afectó algo el precio de metales. Nunca sabes cuándo, más que una corrección, es de nuevo un debilitamiento de precios, un debilitamiento de la economía global, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Hay que ponerse las pilas. Sí. Y China, que es el que al fin y al cabo nos lleva un poco... Que es impredecible, ¿no? Así es. Listo, Alonso, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos invitarte antes de Expo Arcón para conversar un poco más cuando ya se tenga el foro un poco más listo, coordinado, y muchas gracias por venir nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, estuvimos con Alonso Segura, pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Presentamos el bloque de noticias gracias a la revista Perú Construye. Este bloque llega gracias a la revista Perú Construye. El Ministerio de Educación asignó 1.500 millones de soles para la construcción de nuevas infraestructuras en 707 instituciones educativas de todo el país y otros 375 millones de soles para el mantenimiento preventivo. La empresa Southern Perú se adjudicó el proyecto de yacimientos cupríferos de Michiquillay,
al ofrecer la mejor propuesta económica de $400 millones por precio de transferencia y 3% por regalías como porcentaje de ventas netas anuales. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la incorporación de recursos vía crédito suplementario de más de 220 millones de soles para financiar la continuidad de ejecución de las inversiones en obras. El director regional de Transportes, Jaime Saavedra, informó que su sector cuenta con 22 vías incluidas en el plan de reconstrucción por un monto de 368 millones de soles, cuya ejecución se iniciaría a partir del segundo semestre del presente año. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento prorrogó hasta el 30 de abril de este año el plazo de inscripción para acceder a la ayuda económica para el arrendamiento de vivienda conocida como Bono 500. Este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. Carlos, yo creo que dentro de todo lo que dice Alonso Segura, hay una llamada de atención hacia lo que está haciendo el actual gobierno con respecto a la economía y al no aprovechamiento del precio de los minerales, ¿no? Definitivamente, el señalar exactamente que la recesión del año anterior no ha sido por otros factores, sino básicamente por una mala aplicación del decreto 003 y esta corrección que la mejora nos lleva a justamente pensar ¿qué estamos haciendo con la economía del país? Estamos en una oportunidad de crecimiento de commodities, como bien lo manifiestas, pero a su vez estamos dejando que existan problemas por manejo de poco gasto en la gestión y ejecución pública y especialmente el motor que podría ser la reconstrucción del norte del país no está generando esa motivación, esa dinamicidad a los sectores constructores del país para poder tener un mayor crecimiento económico. Correcto, totalmente de acuerdo. Bien, justamente hablamos con él también sobre el foro que va a presidir él en Expo Arcón, la gran feria de la construcción. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción, tome ya un stand en Expo Arcón. Adelante, Alfredo, con la información de este gran evento de la construcción. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcón 2018 presentará Confecon, Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, Confecon, con sus 8 foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Si quieres invertir, si quieres promover a tu empresa, tienes el mejor medio, la revista Perú Construye. En esta última edición estamos tocando los temas del mercado de pisos industriales, fuentes modulares y un especial de cargadores frontales. Invierte en Perú Construye. Así es. Bien, hemos llegado al final del programa, como habíamos dicho. Muchas gracias, Carlos, por estar, como siempre, con nosotros todas las semanas. Gracias, Jorge. Y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digamma.